Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El Ministerio de Salud sostuvo una reunión con los representantes de las ISAPRES con el objetivo de encontrar una solución a la crisis que enfrentan estas instituciones privadas. Esto luego que en noviembre del año pasado, usted recordará, la Corte Suprema de Justicia ordenó que las aseguradoras tenían que aplicar la tabla de factores definida por la Superintendencia de Salud en el año 2019. Y no solo partir desde ahora, sino que con efecto retroactivo, o sea, empezar a pagar hacia atrás. Bueno, en la reunión se hizo un diagnóstico de la situación para abordar las consecuencias que se podrían generar, por ejemplo, en las clínicas. Es decir, si las ISAPRES caen, no pueden pagar, las clínicas o las personas que van a atenderse en las clínicas, las ISAPRES no les pagan, por lo tanto se produce o se podría producir un problema sistémico de la salud que podría redundar, por ejemplo, en la salud pública, en FONASA, si es que las personas tienen que dejar el sector privado. Son aproximadamente 3,2 millones de personas las que usan las ISAPRES. Es decir, por lo que se ha visto y lo escuchan los expertos, y vamos a conversar sobre eso, este no es un problema que esté circunscrito al sector privado, a los usuarios privados o a las ISAPRES. Aparentemente tendría riesgos sistémicos. Allí es donde el gobierno entra y se preocupa de establecer, y la superintendencia, que es autónoma, de ver cómo se puede hacer. Bueno, los directivos de las ISAPRES, ¿sí?, se manifestaron satisfechos luego de 2 horas de conversación con el Ministerio de Salud. Por su parte, la ministra de la cartera, Jimena Aguilera, descartó que el Ejecutivo esté buscando un traslado masivo de afiliados hacia FONASA. Esto tiene que ver con una declaración que hizo la ministra, que no tuvo la intención de decir eso, pero muchos la leyeron así cuando le preguntaron qué es lo que está haciendo el gobierno. Entre otras cosas, respondió en una entrevista radial que están fortaleciendo el sistema de salud pública FONASA. Algunos lo leyeron entonces, y la ministra ha aclarado que está mal interpretada, si es que alguien pensó que se refería a que iban a dejar caer un sistema y fortaleciendo esto para acogerlos a todos. Es un tema particularmente complejo en lo público, en lo ciudadano y también en lo técnico, porque es difícil a veces de entender. Vamos a la mesa de conversación. Y justamente vamos a tomar contacto con Sebastián Pavlovich, que es ex superintendente de salud. Por lo tanto, este tema desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista jurídico, pero también desde los usuarios, y conocer el mundo de la salud, por llamarlo de algún modo simple, es importante la experiencia. Sebastián, buenas noches, gracias por recibirnos y por tu tiempo. Hola Matías, muchas gracias por la invitación. Partamos por lo que ocurrió hoy para después ir entrando en lo específico y que tú nos expliques más o menos cuáles pueden ser los riesgos reales, ¿no es cierto?, de que haya un colapso general y sistémico, si es que lo haya a tu juicio o no. Hoy el gobierno se junta y da una señal de tranquilidad, o al menos de estar ocupándose de una crisis, porque las ISAPRES decían, nuestro problema no es que obviamente no queramos cumplir el fallo de la Corte Suprema. Se cumplen como en cualquier Estado de Derecho y nadie lo duda, ni nadie podría dudarlo. El punto es que hay 6 meses para ver cómo vamos a cumplirlo y nadie nos ha dicho nada. Han pasado 2 meses y hay incertidumbres. ¿Crees que esta reunión ayuda a ir aclarando al menos esa variable? Yo creo que sin duda, bueno, yo no estuve en la reunión, así que no conozco el detalle de lo que se conversó, pero sin duda creo que permite primero despejar un tema que es clave, que es que el gobierno está asumiendo un rol frente a esta crisis que probablemente no buscó y lo tomó quizás un poco de sorpresa, si se quiere, pero no buscó ni produjo. Claro, pero que en el fondo pero hay que solucionarlo. De eso se trata de gobernar. Claro, por supuesto, pero hay que hacerse cargo. Hacerse cargo de muchos problemas que no provocaste y probablemente quieres gobernar para hacerte cargo justamente de problemas que no provocaste. Entonces, eso es una señal muy importante. En el fondo, se asume la responsabilidad, el rol que le cabe al gobierno, ya sea que la solución que encuentre sea por una vía como administrativa, si se quiere, en el fondo vinculada a la capacidad de interpretación que tiene la superintendencia de la ley o del fallo y de su capacidad para impartir instrucciones, o eventualmente hacer indicaciones a un proyecto de ley o a alguno de los proyectos de ley que están presentados, o presentar un proyecto de ley que obviamente va a tener que hacerse cargo eventualmente
de los aspectos específicos de impacto que tiene el fallo y probablemente también algunos otros temas para que sea una reforma que, por muy corta que sea, no sea interpretada como el gobierno no quiere que sea interpretada, es decir, como un simple salvataje de estas compañías. Exactamente, que no sea a la medida de un sector, efectivamente. Claro. Sebastián, ¿qué ley? Porque eso que uno escucha o lee a los analistas, dice, bueno, el gobierno no tiene mucho que hacer porque esto es un fallo de la Corte Suprema. Otros dicen, sí, el gobierno podría hacer, por ejemplo, presentar algún proyecto, tú algo forzaste ahí, un proyecto de ley corta para buscar una salida. Desde tu recomendación como experto, estuviste en cargos de relevancia en estas materias, ¿qué podría hacer el gobierno para solucionar algo que, no tengo todos contentos, pero que impida el colapso de un sistema de salud que nos importa a todos? A ver, yo creo que antes de eso probablemente es necesario poder tratar de entender por qué se podría producir ese colapso. En el fondo, por qué el fallo de la Corte, que en el fondo todos deberían entender que la Corte no tuvo en su intención, si uno lee el fallo, que el sistema se desfondara. Entonces, ¿por qué podría tener este impacto? En el fondo, una duda perfectamente razonable. En el fondo, ¿por qué toda una industria podría caer? Lo que ocurre es que el sistema, pese al fallo, esta historia es relativamente larga, en el fondo, pese a que el fallo del Tribunal Constitucional del año 2010 declaró contrario a la Constitución un paquete de normas que regulaban las tablas de factores que habían sido aprobadas en la reforma del 2005, la forma en que se aplicó ese fallo del Tribunal Constitucional, de alguna manera lo que dijo fue, ¿sabe qué? La tabla de factores ya no va a servir para reajustar precios, por lo tanto usted está en un tramo y va a seguir pagando lo mismo pese a que puede cambiar de tramo, pero sí va a seguir sirviendo para tarificar, porque quizás había otras alternativas para interpretarlo, pero en el fondo se optó por esa interpretación, la superintendencia allá por el año 2010, que debía seguir sirviendo para tarificar porque ese era el diseño legal que estaba vigente. ¿Ya? O sea, pese a que el Tribunal Constitucional declaró contrario a la Constitución algunas normas, no reemplazó esas normas por otras, por lo tanto quedó un vacío y con lo que quedó de normas vigentes, en el fondo lo que se dijo, bueno, finalmente las tablas de factores están incorporadas a los contratos, por lo tanto se siguen aplicando para efectos de tarificar. Supongo yo que eso se hizo en su época en el entendido de que el llamado del Tribunal Constitucional en el año 2010 fue que los legisladores resuelvan este problema. Y pasó más de una década y los colegisladores no lo pudimos resolver. Los que en algún momento tuvimos algún grado de responsabilidad durante este tiempo. Entonces, el año 2019, la superintendencia, de alguna manera, haciendo algo contratexto expreso de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque expresamente el Tribunal Constitucional en 2010 dijo que la superintendencia no tiene facultades para hacer esto corresponde a una materia de ley. La superintendencia, atendido que había pasado todo tiempo, se atrevió y lo hizo, y nadie lo cuestionó, y en el fondo se empezó a aplicar para todos los contratos que se empezaron a suscribir a partir de ese momento. Y eso permitió o sirvió como argumento para que se empezara a judicializar nuevamente el tema de tabla de precios, pero por el tabla de factores, perdón, pero por el lado del fondo de que la tabla de factores permitía el cobro de sobreprecios. Y a partir de eso, finalmente la Corte Suprema dice, ¿sabe qué? Lo que debería aplicarse es esa tabla fijada por la superintendencia en el 2019. Claro. No precisa si tiene que ser desde que está vigente, si desde que se dictó el fallo o incluso con anterioridad a ese proceso. Pero el impacto fundamental, todos ponen un poco el acento en lo que eventualmente tendría que devolver el sistema a los afiliados. Pero esas devoluciones de alguna manera dependen de la capacidad del sistema para hacerse cargo de ese mayor gasto o de esos ingresos, porque en el fondo esos recursos se gastaron, digamos, algunos, los que fueron utilizados se repartieron, digamos, en el fondo, pero la mayoría se gastó en financiamiento de prestaciones de salud, por lo tanto no es que haya un saco con dinero escondido bajo la cama, digamos, aquí en el fondo solo con los ingresos futuros eventualmente se podría pagar el monto que sea que haya que devolver. Y ahí está, creo yo, el quid del asunto, que este recálculo puede implicar que en el fondo todo el sistema pierda ingresos que son necesarios para que siga funcionando. Para el en el futuro, fondo, el sistema se equilibra con un equilibrio entre ingresos y gastos.
Y ya ese equilibrio ya se rompió hace un buen rato, digamos, llevamos 2 años prácticamente con pérdidas, por lo tanto, en el fondo, si tú a eso agregas una pérdida de ingresos, que nadie quería plantear un número básicamente para no generar expectativas, pero en el fondo parece evidente que en el fondo si hay un grupo de personas que deja de pagar lo que estaba pagando antes y nadie incorpora esos recursos adicionales, por otro lado, en el fondo va a ir una disminución de ingresos y esa disminución de ingresos puede generar, en el fondo, un desequilibrio mucho más grave que el que ya se experimenta en términos de ingresos y gastos. Y es ahí el quid del asunto. En el fondo, si eso se resuelve, bueno, si hay que devolver algo, se podrá devolver. Si eso no se resuelve, no va a haber nada que devolver porque no va a haber sistema, no va a haber financiamiento, ni siquiera para las prestaciones que hoy día se están otorgando, y menos para esas eventuales devoluciones. Por lo tanto, el problema tiene esa complejidad. Ese escenario que dices tú, si no se devuelve, es decir, las ISAPRES dicen, ¿saben qué? Levantan las manos, nosotros no tenemos cómo responder, no tendremos ingresos hacia adelante, no tenemos plata hacia atrás, aunque por muchos años ganamos plata, pero los últimos 2 no tenemos cómo pagar. Ahí es donde se tranca como la rueda de la bicicleta con un palo, y ahí es donde se puede ocurrir el daño sistémico. Claro, porque el daño sistémico, en el fondo, ¿por qué se podría producir? Porque si bien las ISAPRES están obligadas a mantener en garantía un equivalente de las deudas que están registradas o facturadas, hay un porcentaje de prestaciones que están otorgadas pero que no han sido facturadas, que es una cifra medio negra, si se quiere, en el fondo, que puede ser un 10, un 20, un 30 o incluso un más por ciento de lo que está garantizado. Y que en el fondo, como es promedio, puede haber algunos prestadores que tengan una deuda muchísimo mayor a la que está registrada, que puede ser el 50%, 70% o el 100% de la deuda registrada. Y en el fondo, cuando se tranque la pelota, si se tranca la pelota, además tienen preferencia en el pago los afiliados. Y por lo tanto, lo que se defina que tengan que devolver en relación con el fallo se comería prácticamente todas los excedentes, o sea, todas las garantías, y por lo tanto, en el fondo, no habría recursos para pagar las deudas a los afiliados en parte, pero principalmente a los prestadores de salud, tanto a los grandes como a los pequeños, a los integrados como a los no integrados, y por cierto, a los profesionales. Sí. Es eso finalmente lo que alertó, por ejemplo, al Colegio Médico, cuando hace un pocos días dijo, a ver, ojo, aquí esto no es solo un problema que puede afectar a los accionistas de la ISAPRES, sino que en el fondo tiene un efecto dominó sobre todo el sistema y que finalmente se va a traducir en afectar el acceso a salud de millones de beneficiarios. Déjame ver si entendí bien, porque hay algunas palabras técnicas que nos pueden complejizar. Si es que llegan a caer, tienen garantías, ¿no es cierto? Las ISAPRES, estas son las ISAPRES, todo esto. Las ISAPRES, vamos a suponer que dicen, ¿saben qué? Nosotros no seguimos porque hacia adelante no podemos seguir, no nos da el negocio, no podemos, ya. Deben plata, tienen que pagarle excedente a sus afiliados, porque la Corte Suprema ha indicado que desde el 2019 hay que devolverle lo que pagaron de más, ¿no es cierto? Y además, las ISAPRES tienen que pagarle a todas las clínicas y servicios médicos a los cuales, cuando un usuario va, cobra, después la ISAPRE paga, ¿no es cierto? Entonces, sí. Tú dices, esta es una ISAPRE que se declara en bancarrota. Tienen que pagarle prioritariamente con esta mitad de sus recursos a los afiliados, tienen prioridad, y luego a los prestadores de salud que ya atendieron a las personas. Y para darle un dato que estuve leyendo, las ISAPRES en su conjunto le deben a las clínicas y centros médicos algo así como 560.000 millones de pesos. ¿Estoy en lo correcto? Es una cifra monstruosa. Eso es la cifra, sí. Entonces, si es que no queda ISAPRE, la ISAPRE le paga a las personas, queda un poquitito o algo, no le alcanza a pagar a todas las clínicas y centros médicos, los centros médicos quedan con algo impago y pueden colapsar. ¿Ellos también? ¿De eso estamos hablando? O sea, yo creo que de eso estamos hablando. Dependiendo de la magnitud, dependiendo del prestador, sin duda esto puede tener un impacto. O sea, si por ejemplo, un prestador no está suficientemente diversificado y tiene una atención preferente con una ISAPRE, que es la que tiene más problemas, en el fondo, que le impacta de mayor manera el fallo de la Corte Suprema, en el fondo, todos esos activos por cobrar que tiene se van a fumar. En el fondo, no va a tener contra qué. Porque además, como esta no es una industria que sea intensiva en capital, en el fondo no hay bienes prácticamente a los cuales echar mano, digamos, en caso de que haya una quiebra. Entonces, claro. Ahora,
tampoco es que vaya a pasar de un día para otro. La ley contempla indicadores, alertas, la superintendencia monitorea, hay planes de ajuste y contingencia, la posibilidad de que la superintendencia intervenga, nombre un funcionario o un interventor externo, después en proceso de licitación de cartera, eventualmente para que las otras ISAPRES se hagan cargo pero en el fondo, ese es un proceso que en el papel funciona de manera muy sencilla. Sí, Sebastián. Pero en la práctica funciona afectando la atención de salud de las personas. Eso lo hemos experimentado en el sistema hace poco tiempo, hace un par de años y hace 20 años también. Vamos a suponer, estos son escenarios hipotéticos, que fracasan o colapsan las ISAPRES, no le puede pagar las clínicas, colapsan al menos una parte del sector de prestación de salud privado, clínicas o centros médicos. Ese es un gran problema porque nos quedamos los chilenos y chilenas, más allá de qué procedencia sea, si son público o privado, con menos lugares para atención. Hay que decir que entiendo que un 40% de las personas de FONASA se atienden en el sector privado y después de eso se paga, ¿no es cierto? Es así, creo que tú me corriges si está bien la cifra. Claro. Entonces, si es que desaparecen algunas o quiebran... Más probablemente. Por lo tanto, incluso aquí viene a afectar, pasamos a la tercera etapa, a las personas afiliadas a FONASA, que muchas de ellas se van a quedar sin poder ir a atender su patología o su tratamiento porque habitualmente lo hacen en centros médicos o clínicas privadas. Ahí donde vendría el colapso sistémico, más la sobrecarga del sector público, que ya tiene sobrecarga en atrasos de hospitalizaciones, operaciones y filas largas. ¿Ese es lo sistémico? Sí. Podría tener ese efecto sistémico, en el fondo, para los afiliados del sistema público que se atienden en prestadores privados, cuya principal fuente de financiamiento son las ISAPRES. Si bien el FONASA es un gran comprador para algunos prestadores de salud, claro. Si cualquier de estos prestadores en el fondo no solamente no le pagan, sino que además dejan de tener en el fondo esta fuente de ingreso, obviamente que pueden entrar en un colapso y eso eventualmente podría comprimir la oferta de redes privadas para los beneficiarios del sistema público. Pero ellos también podrían verse afectados, los que se atienden en prestadores públicos, por la llegada de beneficiarios con preexistencias, claro, que no sean admitidos en seguros complementarios de salud o no sean atractivos para las ISAPRES que sobrevivan el colapso. Por eso, los funcionarios, los usuarios de FONASA se afectarían por dos cosas. Primero, porque tendrían menos prestadores en el sector privado para ir a atenderse, y segundo, que el sector público quedaría totalmente sobredemandado si es que desaparece el sector privado y se vienen todos al sector público. Entonces, los hospitales o las prestaciones no darían abasto. Si ya no dan mucho abasto, darían menos abasto. O sea, es un efecto directo a esos usuarios públicos. Sin duda. Lo que pasa es que además es sutilmente un poco más complejo en el sentido de que finalmente, si todos pasáramos de golpe a FONASA, en el fondo, alguien podría decir, bueno, la gente pasa con sus cotizaciones y por lo tanto vienen recursos frescos al sistema y por lo tanto el sistema no debería sufrir, todo lo contrario, debería recibir además estos recursos que son en promedio de cotizaciones más altos que lo que se cotiza en FONASA. Pero la flexibilidad que tiene el sector público para hacerse cargo no solamente del uso de esos recursos, sino de la atención de esos miles de beneficiarios adicionales es como mínimo dudoso. Pero además, muchos de esos beneficiarios del sistema privado van a tener la capacidad de seguir contratando seguros complementarios, internacionales incluso, que de hecho ha aumentado la oferta de esos seguros internacionales justamente porque se está mirando, digamos, este escenario de riesgo. Entonces, los que llegarían a FONASA no solamente eventualmente traerían recursos, sino probablemente, aunque traigan más recursos, traen probablemente más gasto que el que aportan en términos de ingresos. Entonces, va a exigir probablemente un esfuerzo fiscal adicional. Y eso sería algo que al menos resultaría contradictorio con todo el discurso que tenemos, en el fondo, que es para beneficiarios que hasta ahora no necesitaban subsidios estatales, vamos a agregar recursos al sistema, pero no para atender a los beneficiarios que hoy día están en listas de espera, sino para los nuevos que van a llegar. Y eso sería, yo creo, muy difícil de explicar. Sebastián Pablo, te quiero agradecer mucho por este tiempo y para entender un tema que es en sí complejo, pero que uno ya lo va entendiendo porque la ciudadanía, lo demuestra en las encuestas, en fin, ya le empieza a preocupar porque le llega a chilenos y chilenas normales y corrientes en todo Chile. Sebastián, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Encantado, cuando quieran. Que esté muy bien. Buenas noches. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos.
Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a contar cómo partió esta historia. Ayer supe del caso de un congresista peruano que está en el contexto, olvídese, de la política por un momento, en el Congreso del Futuro, que se está organizando con, ya sabes, de ciencia, que nosotros en TVN estamos siguiendo, cubriendo, que se habla de ciencia de todo tipo. Y este congresista peruano, me dicen, está en Chile. Me interesa, obviamente, porque estamos muy cerca de lo que está ocurriendo en Perú, lo estamos siguiendo en nuestro canal frecuentemente. Tenerlo aquí, la suerte de tener un congresista, lo vamos a sacar un segundito. Venía seguro a hablar de ciencia, porque es neurocientífico además. Venía a hablar de sus temas y lo vamos a sacar un momento, le vamos a robar la ilusión de hablar de ciencia para hablar de una realidad que es muy cruda y es muy dura, que es la violencia política que se está tomando el Perú, que tiene desestabilizado el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que a su vez llegó al gobierno de manera inesperada con la salida, el golpe de Estado que quiso dar Pedro Castillo. Toda esta historia es para presentar a don Eduard Málaga, que nos acompaña esta noche aquí en el estudio. Eduard, gracias por estar aquí y por darnos su tiempo. Gracias, Matías. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Un saludo a tu audiencia. Lo escuchan en Perú, ¿eh? Este canal se ve en Perú. Sí, me han comentado. Tienes una gran audiencia allá. Y también quería decirte que me gustaría empezar con una nota positiva. No sé qué vamos a hablar de la crisis, del impacto que tiene también en Chile, pero es una sensación maravillosa venir a un país que está rescatando ese valor de creer que con el conocimiento y con la ciencia se puede salir adelante, ¿no? En un momento en el cual las ideologías nos tienen crucificados, ¿no? Entre izquierda y derecha, realmente creer que podemos a través del conocimiento resolver los grandes problemas, da una esperanza. Eso es muy positivo. Yo rescato y felicito realmente el esfuerzo que se hace aquí en Chile con el Congreso Futuro. Sí, es realmente relevado en todas partes del mundo. Sé que estamos muy orgullosos de lo que allí ocurre, pero vamos a tener que meterlo lamentablemente a la fuerza, quizás algo que nadie quisiera, ni nosotros ni ustedes. Lo que está pasando en el Perú está superando todos los límites de una inestabilidad propia de una democracia. Una democracia puede pasar por momentos de inestabilidad, pero aquí aparentemente superan los límites aceptables porque ya hay acusaciones de violación de los derechos humanos, ya hay una violencia que es difícil de contener, hay marchas del interior hacia la propia Lima, no se sabe si la presidenta Boluarte va a poder llevar a término en un periodo que tampoco se sabe cuál va a ser. O sea, es bastante complejo. ¿Por qué no nos da su mirada? Mira, es bastante extremo, pero yo también pienso que refleja mucho la realidad latinoamericana, la historia, ¿no? Ningún país de los nuestros es ajeno a esto y a estos días que he estado aquí en Chile conversando con muchos de tus compatriotas, veo que hay mucho parecido. Hay el descontento con la clase política, hay la sensación de que quieres tirarlo todo por la ventana, empezar de nuevo, lo de la Constitución, por ejemplo, pero nadie sabe exactamente qué quiere ni para qué lo quiere. Entonces, una población descontenta es susceptible, ¿no?, a caer en manos de ideologías o dogmas extremos que te llevan a este enfrentamiento, a esta polarización. En Perú tenemos básicamente el resultado de una crisis institucional a nivel político. Como bien sabes, y creo que ya lo has comentado, los partidos políticos no son suficientemente sólidos. Creo que es también parte consecuencia de lo que se hizo en el gobierno de Alberto Fujimori, donde se cambiaron las reglas, la Constitución, el Congreso unicameral, que era más fácil de manejar para sacar leyes más rápido. Los partidos debilitados, que, bueno, no podían ofrecer una oposición fuerte en ese momento. Todo eso ha creado un efecto de bola de nieve que se ha ido acrecentando en las décadas y hoy vemos las consecuencias. Ha sido muy difícil contrarrestar esta crisis política. Estamos luchando ahora porque haya por lo menos un tiempo de estabilidad en el gobierno de la señora Boluarte para poder sacar reformas constitucionales que eviten que volvamos a caer en lo mismo. Porque si la población dice váyanse todos, estamos hartos de que, en fin, los congresistas y, en fin, ¿quién gobierna? Nos vamos a la anarquía. Entonces, el problema un poco de la gente es que no sabe decirte qué quiere, solamente sabe qué cosa no quiere. Quiere que se vayan todos, quiere ya no ver más a la clase política, pero te dice qué tipo de reformas, cambios quiere o siquiera si es posible. Te piden algunos una constituyente. No es el mismo porcentaje que en Chile. Estamos hablando de cerca de un tercio de la población en Perú. Aquí en Chile se pidió no una constituyente, pero sí una convención 78%. Claro, claro. Pero tú le preguntas a la gente en la calle y no te sabe decir qué quiere cambiar ni por qué lo quiere cambiar.
Entonces no pasa de ser una proclama política, en este caso de la izquierda, que ha perdido todos sus privilegios y que ha caído estrepitosamente, ¿no? Si el 2021 fue el fracaso de la derecha, el 2022 ha sido la caída pues, de cara, ¿no? De nariz de la izquierda, que ha demostrado que no tenía principios, que era un esquema clientelista, que entraron a apoyar a Castillo solamente para obtener favores, para corromperse. En fin, entonces estamos a la deriva en cuanto a tendencias políticas y no hay un centro estructurado tampoco. Es muy difícil predecir qué va a pasar. Y cuando surge, tú dices, bueno, cuando cayó PPK, después Vizcarra, ¿no es cierto?, el colapso de la derecha por distintas razones, ahora el colapso de la izquierda. Claro, los países no pueden no ser gobernados, eso es una anarquía. No pueden uno abrir el Palacio de Gobierno que esté vacío, tiene que haber alguien. Claro, nos vamos ahorita, apagamos la luz, ¿qué pasa? Claro, exactamente. Entonces, debiera surgir, uno espera en la teoría, una fuerza razonable de personas que en la derecha y en la izquierda que digan, ¿saben qué? Pongámonos de acuerdo, sentémonos porque esto no puede seguir así. ¿Surge al menos o ves algún germen de razonabilidad transversal que pueda darle construcción a un sistema institucional distinto al Perú hoy? Soy bastante pesimista, pero lo que he visto en la clase política actual y sobre todo en el Congreso que me ha tocado integrar, es que hay individuos prometedores, ¿no? Digamos, de 130 congresistas que somos en total, sí. Yo diría que 25 o 30 son personas muy razonables, muy bien instruidas, que tienen convicciones democráticas firmes, que no son dogmáticos ni extremos y con los cuales se puede llegar a construir algo. Entonces yo creo que el reto, que no va a ser fácil, te lo digo desde ya, pero el reto de este año va a ser de cara a, sabiendo que vamos a tener elecciones anticipadas, formar quizás una suerte de coalición, que es algo que no se hace en Perú normalmente, una suerte de coalición de no extremos, ¿no? Donde haya flexibilidad para derecha, izquierda, para centro, pero con el objetivo de sacar adelante un mejor país. ¿Y a qué me refiero con un mejor país? Hacer las reformas constitucionales que te permitan, por ejemplo, tener un mejor Congreso, rebajar la temperatura, ¿no?, de los botones nucleares, no sea tan fácil vacar al presidente o cerrar el Congreso, eliminar, por ejemplo, el artículo 117 que impide acusar a un presidente corrupto. Imagínate, un presidente podría ser un asesino, incluso un violador, y la Constitución impide que lo acuse. Solamente es supuestamente por un problema de demencia o un problema de inhabilidad. No, por cerrar el Congreso, por traición a la patria, o cosas muy mayores, no muy simbólicas. Entonces, digamos, falta terrenalidad en nuestra Constitución. Creo que ningún sistema político fue diseñado para felones, para tener felones y delincuentes en el gobierno. Entonces yo creo que hay que ajustar un poco en esas reformas y también reformas electorales, de manera que haya mejores filtros para evitar que candidatos a Congreso y también a puestos de designación tengan pues prontuarios. Imagínate, ¿no? Gente que ha sido condenada, juzgada por cosas inverosímiles. ¿Eso llegan a candidatos? Claro que llegan a candidatos, llegan a ser electos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de un congresista que entró con condena, ¿no? Y ha tenido que dejar su vacante ahí. O tenemos el caso de Antauro Humala, condenado, ha cumplido su condena, por supuesto, pero está con todas las de volverse a postular. Bueno, es un tipo radical, antichileno, antisistema. Etnocacerista. Claro, etnocacerista. Pero ¿qué nos dice la justicia, el sistema legal? Que alguien que sea rehabilitado en una prisión recupera todos sus derechos. Entonces tenemos que ser inventivos y anticiparnos a esta debacle, a esta degradación de la democracia. Alguien puede decir, claro, el Perú, lo que está viviendo en los últimos meses, del suelo no pasa, ¿no es cierto? No se cae y no pasa del suelo. Pero hemos visto en muchas partes del mundo que surgen unos verdaderos mesías políticos que ofrecen el oro y el moro, claro, y se transforman en populistas. Los hay de derecha, los hay de izquierda, los hay de aquí y de allá, pero muchas veces seducen en la desesperación. Tú ves, nombraste a Antauro Humala, tú ves en general el germen de populismos, de liderazgos populistas que puedan llevar al Perú a una situación peor incluso a la que está ahora. Totalmente, y tenemos un ejemplo en el sur del Perú, una región que ha sido muy abandonada, muy, digamos, desatendida en sus reclamos, donde hay gran nivel de pobreza y que ahora está siendo aprovechada por ideologías extremas que pretenden secesión, por ejemplo. Hay quienes proponen que el sur del Perú se aísle y se vaya a formar parte del RUNASUR con Evo Morales, y ¿no? Entonces, sí hay una tendencia a caer en eso, pero justamente yo creo que tiene mucho que ver con la desigualdad, con el centralismo, con la desatención de los gobiernos y con el hecho de que tenemos
creo que en todos nuestros países, niveles educativos muy desiguales. Entonces, cuando tienes población poco informada, poco educada, es fácil hacerla caer en narrativas falsas. Hoy día siembras un mensaje por WhatsApp que puede decir cualquier cosa y la gente se lo cree. Hasta la gente instruida. O sea, son tiempos también difíciles. De eso habla también el Congreso Futuro, de cómo lidiar contra la amenaza del metaverso. Estamos viviendo en unos tiempos, en una sociedad en que la información es manipulada de tal manera, la inteligencia artificial, que ya no sabes qué es verdad y qué no es. Entonces, yo creo que ese tipo de retos amerita que repensemos nuestros sistemas políticos y cómo debe funcionar una democracia. Una democracia, perdón, solamente para cerrar. Yo creo que la democracia funciona muy bien en países desarrollados donde tienes igualdad, donde tienes acceso a educación y a servicios, pero en una sociedad, en un país en vía de desarrollo, donde gran parte de la población es informal, no tiene acceso a todos estos servicios, sabe que el Estado no le retribuye nada, no va a funcionar tan bien, obviamente. Bueno, pero ¿qué alternativa hay a la democracia, perdón? Tienes que reconstruir el país primero. No te digo que no hay que alejarnos de la democracia, pero tenemos que partir por darle las condiciones estructurales a los países para que la democracia funcione mejor, porque si no tenemos este problema. La señora Dina Boluarte es quien dirige el país hoy día. ¿Sientes tú que hay el patriotismo suficiente para que incluso a algunos que no les guste, que no la votaron al principio, porque ella era compañera de fórmula de Castillo, de decir, bueno, tenemos que respaldarlos todos a ella porque ella es la que nos lidera hoy día, o hay también intentos de vacarla, que le llaman ustedes a defenestrar, sacar, destituir a esta presidenta? Eso es algo muy curioso, Matías, porque de hecho es lo que ha ocurrido. La derecha, que era la oposición más radical a Pedro Castillo, es ahora quien sustenta, digamos, sostiene a la señora Boluarte porque saben que es la oportunidad de lograr por lo menos esta transición en parte del centro también. Y la izquierda, que era quien apoyaba a Castillo, ahora se siente traicionada y son los opositores, son los que quieren vacar. Felizmente, digo yo, en mi opinión, no tienen los votos para lograr ese propósito, pero sí tienen los votos para bloquear las reformas. Entonces, ¿cuál es la estrategia en este momento de la izquierda peruana? Ellos quieren bloquear las reformas que nosotros de centro y los de derecha proponemos para tener un mejor panorama electoral, por ejemplo, con un poco la idea de que o es asamblea constituyente o no es nada. Entonces es extorsión. Y te dicen, y si no programas discutir y debatir la asamblea constituyente, va a haber más muertos y va a correr más sangre. Entonces eso es un chantaje de terror. Eduard Málaga, congresista peruano, está con nosotros esta noche. Se ha dicho, no sé hasta qué punto es mito, las cifras lo respaldan, que Perú tiene la capacidad de funcionar en paralelo de alguna manera a lo político y lo económico, porque esta crisis política que es monstruosa, cuerdas separadas le llaman ustedes, es monstruosa esta crisis política, pero la economía del Perú va por buen camino y bastante buen camino y mostrando buenas señales de crecimiento y de buena salud. Primero, ¿por qué se logra eso? Y si tú estimas que eso también está en peligro y que puede afectarse ahora entonces el desarrollo económico, por lo tanto más pobreza, más subdesarrollo, en fin. Claro. Yo creo que hay que reconocer que las reformas que se hicieron en los 90 durante el gobierno del señor Fujimori tuvieron ese efecto y en parte fue una estrategia copiada de Chile. O sea, es básicamente lo que algunos llaman neoliberalismo, que otros discuten que no es tal, pero la receta de Chicago y todo esto fue importado al Perú también. Entonces hemos pasado por un proceso muy parecido, las privatizaciones, las AFPs, en fin. Y creo que uno de los grandes méritos del Perú para la estabilidad ha sido la autonomía del BCR, el Banco Central de Reserva. Ustedes conocen al señor Velarde, que ha venido acá muchas veces. Es un ejemplo de cómo se mantiene, digamos, un ente que regula, que tiene su disciplina, que tiene su meritocracia, que nadie se mete con ellos y que por lo tanto sostiene el cambio monetario de una manera en que la economía no se ve afectada. Pero si tú le preguntas a muchos economistas, digamos, duchos, experimentados, te van a decir, sí, claro, la economía se sostiene, pero hemos perdido tantas oportunidades, o sea, podríamos estar creciendo muchísimo más. Entonces, eso es un tema, ¿no? Que, digamos, lo macro se mantiene, el Perú sigue creciendo, pero la causa del descontento es que efectivamente esas mejoras, como lo ha pasado en Chile también, no llega a todos. No llega a todos. ¿Y cómo haces que llegue a todos en un país que es además, comparando un poco los dos, Perú es mucho más complejo geográficamente que Chile, tiene algunas distancias que son muy difíciles de salvar. Un estado inexistente en regiones como Madre de Dios, donde tienes minería ilegal, tal ilegal, no hay estado, hay prostitución, violencia, narcotráfico, todo lo que te puedes imaginar, es tierra de nadie. Entonces hay muchas tierras de nadie en donde el Estado no se puede consolidar. Y creo que el problema es que esa economía boyante no se traduce en un bienestar para todos. Y es el problema de siempre, ¿no? Para desarrollar este país necesitas
pues comunicarlo, darle una sensación de unidad, de nación, de que todos somos iguales ante la ley. Somos muy informales, 70-80% de la economía peruana es informal, entonces... Pero eso es un problema que viene desde la época de los 80, con Alan. Claro. ¿No es cierto? Ese es un problema no nuevo en el Perú, la economía informal. Así que yo te digo que quizás no todos tenemos la solución para todos, pero yo, por lo menos desde mi rincón, lo que trato de sacar adelante es la necesidad de ver un poco más ciencia, ¿no? Más tecnología, que te aparta por un momento de las ideologías, te aparta por un momento de esos temas y nos permite darnos cuenta que podemos estarnos hundiendo en nuestra propia miseria, pero el planeta entero está teniendo otros problemas que tenemos que abordar. O sea, tenemos que ver el tema de la hambruna, la alimentación, la sobrepoblación, la crisis climática. En fin, hay tantas cosas que son transversales a todos y la única manera de empezar a abordarlas con un poco de sabiduría es buscando a quienes manejan el conocimiento. Eduard Málaga, congresista del Perú, muchísimas gracias por hacer un paréntesis en la visita, por lo de la ciencia que viniste a hacer y venir al estudio a contarnos de primera fuente lo que está ocurriendo en tu país. Y ojalá, por lo menos, la violencia que está ocurriendo en estos días en las calles, más de 50 muertos ahí. Así es, eso Matías, perdona, sí. Si me permites, hay que lamentarlo, hay que condenarlo. Es muy difícil deslindar responsabilidades en este momento. La responsabilidad política claramente tiene que estar en el gobierno, pero tenemos que apostar a que eso se solucione de esa manera, que no haya más. Y ojo, también a tu audiencia le diría que veamos con mucha atención a ambos países cómo vamos, porque hay cosas muy similares y hay peligros muy similares en ambos lugares. Eduard, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti, Matías. Hasta la próxima que estés en Chile, venimos a conversar. Claro que nuevamente. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Vamos de inmediato a revisar nuestro portal de contenidos y noticias en 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Vamos a ir. Bueno, esto es dramático, lo alcanzaron a contar Cori y Iván al terminar las noticias. Balean en la cabeza un funcionario de la PDI, con resultado de muerte. Lamentablemente usted puede revisar todos los detalles de esta dramática situación que vive un policía ahora, ¿no?, esta noche en nuestro país, en 24horas.cl. Ahí está el tuit de la PDI. Dice: con profundo pesar comunicamos el lamentable fallecimiento del comisario Daniel Donoso Valdés de la dotación de IDEPI. Desde aquí también nuestro respeto, nuestro saludo a la institución y nuestro pesar a la familia, porque nada, esto es unas cosas que afectan a un país completo cuando ocurren. Así que desde aquí un saludo respetuoso a él, su familia y la institución. Vamos al tiempo. La temperatura de este momento en la región metropolitana, 17 grados con 7 décimas. Para mañana, miércoles, se me cayó, disculpen, me voy a agachar un segundito. A esta edad cuesta más agacharse, ¿se han fijado? Mañana miércoles y jueves, despejado, 31 grados de máxima probable. El jueves parcial, cielo parcial de máxima probable de 27 grados. Revisamos lo que ocurrirá en otras dos regiones y otras dos localidades específicamente. Ovalle, en la región de Coquimbo, tendrá cielo parcial y una máxima probable de 28 grados. Y Panguipulli, en Los Ríos, región de Los Ríos, en el sur de nuestro país, tendrá cielo parcial mañana y 31 grados como máxima probable. Y lo que escuchamos de fondo es bastante inconfundible. Es la reina del pop, Madonna, que anunció que celebrará los 40 años de su primer sencillo, Holiday, con una gira mundial en la que repasará sus grandes éxitos musicales, que no son pocos. La 7 veces ganadora de los premios Grammy se presentará en varios países de Europa en un tour que contará con 35 fechas ya programadas. Entre estos se encuentran Inglaterra, España, Italia, Francia. Bueno, la gira, que lleva por nombre Celebration Tour, comenzará el 15 de julio de este año, también en Vancouver, o sea, de hecho parte en Vancouver, Canadá, y finalizará a inicios de diciembre en Ámsterdam, en los Países Bajos. Entre las canciones que interpretará estarán las que se encuentran presentes de este álbum Holiday, que es de 1983 hasta Madame X de 2019. Con Madonna, Material Girl, Like a Virgin, Crazy for You, con Madonna despedimos Vía Pública
perspectiva hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.